En una de esas ciudades antiguas de Castilla, donde el tiempo parece haberse detenido entre las piedras centenarias y las campanas de las iglesias siguen marcando el ritmo de la vida como lo hacían hace siglos, vivía Tomás, un niño de apenas 9 años, delgado como un suspiro y con unos ojos enormes que parecían contener el mundo entero. Su voz era baja, pero su silencio decía más que muchas palabras y había en él una madurez extraña, como si entendiera desde muy pequeño que algunas cosas no podían arreglarse con gritos, sino con gestos firmes y amor callado. Vivía con su abuela Carmen en una pequeña casa de muros blancos, ventanas de madera y tejas desgastadas, justo al lado del antiguo convento de las Clarisas, un lugar donde el murmullo de los rezos se colaba cada noche por las rendijas, como si el cielo hablara en secreto con los que aún creían. La vida de Tomás siempre giró alrededor de su abuela. No conocía a su madre ni tenía noticias de su padre. Carmen solía decir que su hija fue una mujer buena, pero débil de espíritu, que partió demasiado pronto y dejó una herida que nunca terminó de cerrar. Del padre, apenas unas palabras sueltas. Un extranjero que pasó como el viento y no volvió. Pero a Tomás no le pesaba esa ausencia. Él sentía que todo el amor del mundo cabía en el regazo tibio de su abuela, en sus manos arrugadas que olían a pan recién hecho y a jabón de lavanda, en su manera de despertarlo cada mañana con un beso en la frente y una oración al cielo. Carmen era una mujer frágil por fuera, pero con una fortaleza interior que se percibía en cada uno de sus gestos. Nunca hablaba mal de nadie, ni siquiera de quienes le hacían daño, y tenía la costumbre de rezar no solo por los suyos, sino también por los que se habían perdido en el camino. Su fe no era ruidosa ni fanática, era de esas que se manifiestan en el silencio, en la mirada serena, en la forma de llevar las penas sin arrastrarlas. Cada día, sin importar el frío del invierno o el calor sofocante del verano, caminaba hasta la parroquia de San Isidro, una iglesia de piedra antigua, de esas que guardan secretos entre vitrales rotos y santos de mirada severa. Iba siempre con su velo gris, su rosario colgado al cuello y una vela pequeña para encender por los difuntos. Tomás solía acompañarla en las misas cuando no tenía escuela y más que por devoción lo hacía por amor. Le gustaba verla sentada en su banco habitual en la tercera fila del lado izquierdo, murmurando plegarias con los ojos cerrados. Pero desde hacía un tiempo algo había cambiado en la parroquia. Un hombre llamado Marcelo, alto, robusto y con un carácter áspero como la corteza de un árbol seco, había sido asignado como sacristán por el párroco titular, quien ya era anciano y no podía encargarse de todo. Marcelo no era del pueblo. Nadie sabía bien de dónde venía, pero desde que apareció, el ambiente en la iglesia se volvió más tenso. Era exigente, autoritario y tenía una actitud despectiva con los mayores, especialmente con las mujeres devotas como Carmen. Al principio fueron cosas pequeñas. Le pedía a Carmen que no se sentara en su banco porque debía limpiarlo. Le sugería que no encendiera tantas velas porque gastaban cera. Le decía que su rosario hacía ruido. Pero con el tiempo sus comentarios se volvieron más hirientes. Llegó incluso a arrebatarle una vez el rosario de las manos con brusquedad, diciendo que ya era hora de que los viejos dejaran de repetir palabras vacías. Carmen nunca le respondió. Bajaba la cabeza, se persignaba en silencio y se retiraba. Tomás, cuando presenciaba esas escenas, sentía una mezcla extraña de tristeza e impotencia, y aunque su abuela le pedía que no interviniera, él empezaba a guardar en su pequeño corazón una rabia que no sabía cómo nombrar. Una tarde de otoño, cuando el sol comenzaba a esconderse detrás de los tejados rojizos de la ciudad, Carmen salió como siempre hacia la iglesia para su oración diaria. Tomás se quedó haciendo los deberes en la mesa de la cocina, pero algo dentro de él no estaba en paz. Había notado que su abuela se mostraba más cansada esos días, que caminaba más despacio, que su voz temblaba más de lo habitual. El reloj marcó las 7, luego las 8, y Carmen no regresaba. Él miró por la ventana 1, 2, 5 veces. Encendió la lámpara del pasillo. Preparó una taza de leche caliente, pero la puerta seguía cerrada. Cuando el reloj dio las 9 ya no pudo más. Se puso su abrigo, tomó una linterna y salió corriendo hacia la iglesia, con el corazón apretado y una angustia que lo ahogaba.
Las calles estaban desiertas y solo el sonido de sus pasos y el ladrido lejano de un perro rompían el silencio. Al llegar a la iglesia, notó que una de las puertas laterales estaba entreabierta. Empujó con suavidad y un leve chirrido se alzó como un lamento. El interior del templo estaba oscuro, iluminado apenas por las velas del altar. Caminó despacio entre los bancos, susurrando el nombre de su abuela, como si tuviera miedo de profanar la quietud sagrada del lugar. ¿Abuela? ¿Soy yo? Tomás. No hubo respuesta. El eco de su voz se perdió entre los pilares de piedra. Entonces escuchó un sonido leve, como un sollozo proveniente del fondo. Se acercó al confesionario y entre las cortinas vio una escena que le heló la sangre. Marcelo sostenía del brazo a su abuela con una fuerza que no dejaba lugar a dudas. Su rostro estaba desencajado y le hablaba con un tono amenazante. Carmen tenía los ojos cerrados, las manos temblando, y lágrimas rodaban por sus mejillas silenciosamente. Tomás sintió como algo en su pecho se rompía. Una ola de fuego le subió por la garganta. Ya no era solo miedo ni tristeza. Era una necesidad urgente de hacer algo, de proteger a la única persona que siempre había estado ahí para él. Sin pensarlo, sin calcular las consecuencias, avanzó hacia ellos con pasos firmes, como si el propio suelo de la iglesia lo guiara. «Suéltela», gritó con una voz que no sabía que tenía. «No le hagas daño». Marcelo se giró sorprendido, aún con la mano en el brazo de Carmen. Ella abrió los ojos y al ver a su nieto rompió en llanto. «Tomás, vuelve a casa, por favor». Pero Tomás no se movió. Dio un paso más y luego otro. Se interpuso entre Marcelo y su abuela con los puños cerrados y los ojos encendidos. «No la toques. Ella es mi familia. Y este lugar no es tuyo. Es de Dios». El sacristán se quedó quieto, desconcertado. Nadie había osado enfrentarlo así. Mucho menos un niño. Por un instante que pareció eterno, solo se escuchaba la respiración entrecortada de Carmen, el crujido de una vela y el temblor del alma de un nieto que por primera vez se convertía en escudo. El silencio que siguió a la valentía de Tomás fue tan profundo que parecía que hasta las estatuas de los santos habían contenido la respiración. Marcelo, aún con la mano suspendida en el aire, no sabía cómo reaccionar. Nadie lo había desafiado nunca en ese lugar, y menos aún un niño con la ropa sucia, la voz quebrada y una mirada que lo atravesaba como una lanza. La abuela Carmen, aún en el suelo, lo miraba como si no pudiera creer lo que estaba viendo. Aquel nieto suyo que siempre había sido callado, obediente, retraído. Ahora se alzaba como un muro humano entre ella y su agresor, con más dignidad en su pequeño cuerpo que muchos adultos que pasaban por esa iglesia sin mirar. Marcelo bajó lentamente la mano, como si le pesara más que nunca, y dio un paso atrás. Su rostro se endureció, no de ira, sino de vergüenza, aunque no lo admitiría. Miró al niño con una mezcla de confusión y desprecio, y luego soltó una frase áspera que se perdió en el aire. «No es asunto tuyo, chaval. Vuelve a tu casa». Pero Tomás no se movió. Seguía allí, erguido, temblando apenas, como una llama que no se apaga ni con viento ni con sombra. «Sí es asunto mío. Ella es todo lo que tengo. Y tú no vas a levantarle la voz ni las manos, nunca más». El tono era tan firme, tan limpio, que desarmaba cualquier autoridad. Marcelo no respondió. Algo en su interior, acaso la parte más oculta de su conciencia, se removió. Se giró bruscamente, murmuró algo entre dientes y salió por la puerta lateral, dejando a la abuela en el suelo y al niño con el pecho agitado. Tomás cayó de rodillas junto a Carmen, la abrazó con fuerza, con un amor tan profundo que no necesitó palabras. Ella lloró en silencio, apoyando la frente en el hombro de su nieto, como si de pronto se permitiera soltar todo lo que había contenido durante años. La iglesia vacía y silenciosa fue testigo de ese abrazo como si fuera un acto de fe más poderoso que cualquier homilía. Después de unos minutos la ayudó a ponerse de pie. Sus piernas temblaban, pero la dignidad en su rostro había vuelto. Tomás la sostuvo con firmeza mientras salían por la puerta principal, bajo la mirada muda de las estatuas de mármol que parecían por una vez inclinarse ante ellos. Caminaron despacio hasta casa. Ninguno de los dos dijo una palabra. El silencio no era incómodo,
Era necesario. Era como si se hubieran entendido en un lenguaje nuevo, tejido con lágrimas, con miedo vencido, con amor que protege. Al llegar, Tomás calentó la taza de leche que había dejado en la cocina. Se la sirvió a su abuela con cuidado, como ella había hecho tantas veces por él. Ella lo miró con ojos enrojecidos, pero con una sonrisa suave que parecía decir: «Ya no estoy sola». «Gracias, mi niño», susurró ella apenas audible. Esa noche Tomás no durmió bien. Su mente repasaba una y otra vez lo ocurrido en la iglesia. Sentía que algo se había roto, pero también que algo nuevo había nacido. Una verdad se abría paso en su interior. La fe no es solo rezar, sino también defender lo justo, aunque cueste, aunque tiemble todo por dentro. Y eso había hecho. No por valentía, sino por amor. A la mañana siguiente Carmen no fue a la iglesia. Tomás tampoco fue a la escuela. Se quedó en casa limpiando el pequeño jardín, regando las margaritas que tanto le gustaban a su abuela, arreglando la verja oxidada. Sentía que debía hacer algo con las manos porque su corazón seguía inquieto. Cerca del mediodía, alguien golpeó la puerta. Era el padre Julián, el párroco anciano, con un bastón de madera y un rostro arrugado pero amable. «¿Puedo pasar, Carmen?», preguntó con voz suave. Ella asintió. El sacerdote entró y se sentó con dificultad en la silla del comedor. Miró a Tomás con curiosidad y ternura. Luego miró a Carmen y con un suspiro dijo: «Me contaron lo que pasó anoche. Algunos vecinos lo vieron salir de la iglesia alterado. También me hablaron del niño, de su coraje». Carmen bajó la mirada. Tomás se quedó quieto en un rincón sin saber si debía hablar. «Ese hombre no volverá a poner un pie en la parroquia», continuó el sacerdote. «Ya he hablado con el obispado. Lo apartarán de todo cargo. Lo lamento, Carmen. No sabía que las cosas habían llegado tan lejos». Ella levantó la mirada con lágrimas en los ojos, pero sin rencor. No quería armar escándalo, solo quería rezar en paz. El padre Julián asintió y luego miró a Tomás con ojos brillantes. Este niño nos enseñó a todos cómo se defiende la fe, no con palabras huecas, sino con el corazón. Tomás no supo qué decir. Solo sintió un calor extraño en el pecho, una mezcla de orgullo y vergüenza. No estaba acostumbrado a ser el centro de nada. Antes de marcharse, el sacerdote sacó un pequeño paquete de su bolso. Lo dejó sobre la mesa. «Un pequeño regalo para ti, Tomás, de parte de las hermanas del convento. Dijeron que alguien que protege así a su abuela merece llevar su propia cruz, no como peso, sino como símbolo». Dentro había una pequeña cruz de madera, tallada a mano, con una inscripción diminuta: «El amor perfecto echa fuera el temor». Tomás la sostuvo entre los dedos como si sostuviera el mundo. Carmen lo abrazó por detrás, apoyando la mejilla en su cabello, y por primera vez en mucho tiempo sintieron que Dios no solo estaba en las paredes frías de la iglesia, sino también en ese hogar pequeño, donde un niño valiente se había convertido en guardián del corazón de su abuela. Al día siguiente, Tomás despertó antes que el sol asomara por los tejados, con la cruz de madera aún entre sus dedos. No había querido dejarla lejos ni siquiera durante la noche. La sostuvo mientras dormía, como quien guarda un secreto valioso, como un escudo invisible contra todo lo que el mundo pudiera arrojarle. Carmen seguía dormida, respirando tranquila, envuelta en una manta tejida que tenía su nombre bordado en una esquina. El silencio de la casa era distinto esa mañana. No era tenso ni vacío, sino lleno de algo nuevo, como si el aire mismo supiera que algo había cambiado. Tomás se vistió en silencio, con sus ropas limpias pero desgastadas, y salió al patio. El cielo aún estaba pálido, con apenas un trazo de luz en el horizonte. Caminó hasta la verja, la abrió con cuidado para no hacer ruido y tomó rumbo hacia la iglesia. Sabía que algo dentro de él lo llamaba a volver. No por temor, no por curiosidad, sino porque sentía que debía hacer algo más. Lo que había ocurrido días atrás no podía quedar solo como un momento de valentía pasajera. Sentía que había una herida más profunda que necesitaba ser sanada, no solo en su abuela, sino también en él, en el pueblo,
en el lugar donde todos decían que habitaba Dios. Las calles aún dormían, pero en la plaza comenzaban a escucharse los primeros sonidos. El chirrido de una ventana que se abría, el canto perezoso de un gallo lejano, las pisadas de algún panadero madrugador. Tomás caminaba con pasos firmes, con la cruz colgando del cuello, tocando su pecho como si marcara el ritmo de su respiración. Cuando llegó a la iglesia, la encontró cerrada. Se sentó en los escalones de piedra, esperando. El sol comenzó a trepar lentamente por las torres, y con él los primeros rayos doraron las piedras frías del templo. Fue entonces cuando vio al padre Julián acercarse desde la calle lateral. El sacerdote lo saludó con una sonrisa cálida, sorprendido de verlo allí tan temprano. ¿Has venido a rezar, hijo?, preguntó sacando las llaves del bolsillo. Tomás asintió. Quiero hacer algo por mi abuela. Y por este lugar. El padre no preguntó más. Abrió la puerta, lo dejó pasar y luego lo observó en silencio mientras Tomás caminaba por el pasillo central con paso lento, como si cada banco guardara un recuerdo. Llegó hasta el altar, se arrodilló y por unos minutos permaneció en silencio absoluto. Luego sacó de su bolsillo una hoja doblada en 4. La había escrito la noche anterior, con su caligrafía infantil y temblorosa. Era una oración que él mismo había inventado, sin fórmulas aprendidas ni palabras grandilocuentes. Solo decía lo que sentía. Señor, si de verdad estás aquí, ayúdame a sanar el corazón de mi abuela. Ayúdala a creer que todavía hay bondad en el mundo. Y si puedes, enséñame a no odiar a quien le hizo daño. No quiero que mi corazón se parezca al de él. Quiero que el mío se parezca al de ella. Amén. La dejó a los pies del altar, doblada con cuidado. Luego se incorporó, se giró hacia el banco donde solía sentarse Carmen y se quedó de pie allí como si guardara su lugar. Cerró los ojos y sin darse cuenta empezó a cantar una canción que su abuela le había enseñado de pequeño. No recordaba toda la letra, pero el tono suave llenó la iglesia como un susurro limpio, como si el alma del niño se hiciera música. El padre Julián lo observaba desde lejos, sin atreverse a interrumpir. Había algo sagrado en ese momento que ninguna homilía podría igualar. Cuando terminó, volvió a arrodillarse. Y entonces, con voz firme, dijo: «Quiero que todos sepan lo que pasó. No para que lo castiguen, sino para que nadie más tenga miedo de hablar». Ese mismo día, en la misa del mediodía, el padre Julián hizo algo inusual. Después del Evangelio, invitó a Tomás a subir al altar. El niño, tímido pero decidido, se paró frente a la congregación, mayores en su mayoría, rostros conocidos, devotos de toda la vida, y contó con palabras sencillas lo que había ocurrido. Habló del miedo de su abuela, del silencio que muchas veces se confunde con resignación, de cómo él mismo había sentido que debía quedarse callado, hasta que no pudo más. No mencionó a Marcelo por su nombre. No hacía falta. Todos entendieron, pero lo más sorprendente fue lo que vino después. Muchos empezaron a compartir sus propias historias. Mujeres que nunca habían hablado alzaron la voz. Hombres mayores bajaron la cabeza con lágrimas. Lo que comenzó como una misa común se convirtió en un acto de sanación colectiva. Y todo porque un niño se atrevió a proteger a quien más amaba, no solo con el cuerpo, sino con el alma. Cuando la misa terminó, Carmen lo abrazó como nunca antes. No dijo nada. Solo lloró, en silencio, sabiendo que su nieto no solo la había defendido, la había dignificado. ¿Y tú? Si hubieras estado allí, ¿habrías tenido el valor de hacer lo mismo que Tomás? Cuéntanos en los comentarios. Tu historia también puede tocar corazones. Los días que siguieron aquella misa no fueron como cualquier otro. En un pueblo donde el tiempo parecía repetirse como los campanarios, algo había cambiado de forma invisible pero profunda. Se hablaba de Tomás en la panadería, en el mercado, en las puertas de la iglesia, pero no como un chisme más de tantos que cruzan las esquinas. Su nombre se pronunciaba con respeto, con ternura, con admiración contenida, como si aquel niño hubiera despertado algo que muchos habían olvidado. La dignidad que nace del amor verdadero, la fe que no se arrodilla ante la injusticia y la valentía que no necesita gritar para hacerse oír.
Carmen, por su parte, comenzó a caminar distinto. Aún arrastraba los años en sus huesos, pero algo en su mirada había rejuvenecido. Ya no bajaba los ojos al entrar al templo. Ya no caminaba temerosa ni buscaba sentarse en los últimos bancos. Volvió a su lugar de siempre, la tercera fila del lado izquierdo, y lo hizo como quien regresa a casa después de una larga ausencia. No para desafiar a nadie, sino para recordarse a sí misma que también tenía derecho a estar allí, que su oración no era menos digna por ser vieja, ni su silencio menos santo por no estar adornado con palabras cultas. El padre Julián, conmovido por lo ocurrido, propuso algo nuevo para la comunidad. Un círculo de escucha después de las misas dominicales, donde cada uno pudiera hablar desde el corazón sin miedo ni juicios. Aquello, que al principio pareció una idea moderna para algunos fieles tradicionales, pronto se convirtió en el espacio más esperado de la semana. Las bancas del fondo comenzaron a llenarse no solo de devotos, sino también de personas que hacía años no pisaban la iglesia. Y en el centro de todo aquello, siempre estaba Tomás, sentado junto a su abuela, con la cruz de madera colgando del cuello y una mirada que escuchaba incluso cuando los oídos no alcanzaban. Una tarde, al salir de uno de esos encuentros, se les acercó una mujer llamada Rosario, con los ojos húmedos y la voz quebrada. Tomás la conocía de vista, vendía flores en la plaza y siempre saludaba con una sonrisa apurada, pero esa vez su rostro traía otra expresión. Tu historia, la de tu abuela, me dio fuerzas, dijo, dirigiéndose al niño. Hace años que no me animaba a contar lo mío. Hoy lo hice. Gracias por eso. Carmen le tomó la mano con dulzura y Tomás asintió en silencio, entendiendo que había muchas formas de sanar y que a veces una acción valiente podía abrir una puerta en el alma de otro. Poco a poco, Tomás también comenzó a cambiar. No se volvió más ruidoso ni más seguro en apariencia, pero su presencia era otra. En la escuela, los profesores notaron que ya no era solo un alumno aplicado, sino uno que los demás seguían con respeto. Cuando alguien hacía una burla cruel o una broma pesada, bastaba con que Tomás levantara una ceja o dijera una palabra justa para que el grupo se callara. No era el más fuerte ni el más popular, pero tenía algo que muchos adultos envidiarían: autoridad nacida de la coherencia. Un día, mientras Carmen tejía en el patio bajo la sombra de una parra, Tomás se le acercó con un cuaderno en la mano. Era viejo, de tapas duras y esquinas rotas. Lo había encontrado en un cajón del armario y lo estaba usando como diario. ¿Puedo leerte algo, abuela?, preguntó sentándose a su lado. Ella asintió dejando las agujas sobre su regazo. Tomás abrió el cuaderno con cuidado y comenzó a leer. Hoy comprendí que la fe no es solo rezar, sino también cuidar. Que defender a alguien no es pelear, sino poner el cuerpo donde otros apartan la mirada. Y que Dios no siempre habla desde el cielo. A veces habla a través de una lágrima que uno se atreve a secar. Carmen no dijo nada. Lo miró y en sus ojos se formó un brillo húmedo que decía más que cualquier aplauso. Lo abrazó fuerte, con esa mezcla de ternura y orgullo que solo una abuela puede sentir cuando su nieto florece ante sus ojos sin haberle pedido permiso al tiempo. Esa noche, mientras cenaban juntos en la pequeña cocina iluminada por una lámpara de mesa, escucharon un golpe suave en la puerta. Era el padre Julián, otra vez, pero no venía solo. Lo acompañaba un hombre bajo, de rostro serio pero mirada clara. Se presentó como el nuevo sacristán. Explicó que había sido elegido por la diócesis no solo por su experiencia, sino también por recomendación del propio Julián, quien pidió a alguien con oídos abiertos y manos limpias. Traía consigo una caja de madera decorada con detalles tallados a mano. Esto es para ti, Tomás, dijo el sacerdote, no por lo que hiciste, sino por lo que despertaste en todos nosotros. Dentro de la caja había un libro encuadernado en cuero, titulado Evangelios comentados para niños. Y en la primera página una dedicatoria escrita a mano, para Tomás, que nos recordó que el verdadero templo se construye en el corazón. Con admiración toda la comunidad de San Isidro. El niño sonrió tímido. Carmen le acarició la mejilla. Aquel regalo no era solo un gesto bonito,
Era una forma de reconocer que su voz, su gesto, su defensa, habían sembrado algo que ni el tiempo ni el olvido podrían borrar. Días después, mientras ayudaban a barrer el atrio de la iglesia, una niña de unos 7 años se le acercó. Tenía una cicatriz en el rostro y una mirada triste. «¿Tú eres el que defendió a su abuela?», preguntó con timidez. Tomás asintió. «Mi hermano le grita mucho a mi abuela», murmuró. «Yo no sé qué hacer». Tomás se agachó hasta quedar a su altura. Le tomó la mano con cuidado. Lo primero es quererla. Y lo segundo, no quedarte callada. A veces cuando uno habla, otros se animan también. Ella sonrió levemente, como si un hilo de esperanza entrara por primera vez en su pecho. Luego corrió hacia su casa, y Tomás la observó desaparecer por la esquina, sabiendo que esa semilla también había sido plantada. El eco de su acción seguía resonando, no como un acto heroico de un día, sino como una chispa que había encendido velas en los corazones dormidos. Carmen volvió a ser mirada con respeto, no como una anciana invisible, sino como una mujer de fe que había criado a un nieto capaz de poner el alma en pie por amor. Y Tomás, sin proponérselo, se convirtió en símbolo de algo más grande que él mismo, la certeza de que incluso en un mundo cansado, un solo niño puede cambiar el tono de una comunidad entera, si se atreve a amar sin miedo. Pasaron las semanas, y el frío del otoño comenzó a colarse entre las rendijas de las casas, como recordando a todos que el invierno estaba cerca. Sin embargo, en casa de Carmen y Tomás no se hablaba de frío, ni de oscuridad. Allí, el calor venía de otro lugar, de las miradas, de las palabras nuevas, de los silencios que ya no dolían. Aquel hogar, que antes era solo un refugio de 2 almas solitarias, se había convertido en un punto de luz para muchos. Vecinos que antes pasaban sin saludar, ahora se detenían a conversar. Mujeres mayores que antes se sentaban en los bancos del fondo de la iglesia, ahora ocupaban las primeras filas, inspiradas por el ejemplo silencioso de Carmen. Y niños que antes no se atrevían a decir lo que veían, ahora encontraban en Tomás a un amigo, un referente, alguien que sin quererlo les enseñaba que el amor también se defiende con firmeza. Una mañana fría de noviembre, mientras Carmen preparaba café de cebada en la pequeña cocina, Tomás llegó con una hoja arrugada en la mano y una expresión de asombro. «Abuela, mira lo que encontré». Era una carta. Estaba firmada por alguien llamado Andrés y estaba fechada casi 10 años atrás. Decía que Carmen era su madre, que se arrepentía de haber desaparecido, que estaba enfermo y sin rumbo, y que si alguna vez ella lo perdonaba, podía buscarlo en una dirección en el norte del país. Tomás la leyó en voz alta, mientras la abuela se quedaba inmóvil, con los ojos fijos en la pared, como si de pronto todo el pasado hubiera regresado en un golpe de aire helado. «Es mi hijo», susurró finalmente con la voz quebrada. «Tu padre, Tomás, el que nunca conociste». El niño no dijo nada al principio. Se acercó a ella y le tomó la mano. Por dentro sentía un torbellino de emociones. Siempre había vivido con la certeza de que su padre era solo una sombra, una ausencia. Y ahora esa ausencia tenía nombre, letra, dirección. «¿Quieres buscarlo?», preguntó, sin dejar de mirarla a los ojos. Carmen dudó. Su corazón temblaba, pero luego asintió muy despacio. «Si aún vive, merece saber que su hijo tiene el corazón más grande que he visto». A los pocos días, con ayuda del padre Julián y algunos vecinos que ofrecieron transporte, emprendieron el viaje. Era largo, más de 500 kilómetros, cruzando pueblos, campos áridos, estaciones solitarias. Carmen llevaba la carta en la mano como si fuera un relicario. Tomás, sentado a su lado, no dejaba de mirar por la ventana, imaginando cómo sería ese hombre al que nunca había visto. Al llegar a la ciudad costera donde la carta había sido escrita, se dirigieron a la dirección indicada. Era un barrio humilde, con casas bajas y paredes descascaradas. Llamaron a la puerta. Una mujer mayor los recibió. Carmen explicó quién era. La mujer los miró con sorpresa, luego con tristeza. «Andrés vive aquí, pero ya no habla con nadie desde hace años. Está enfermo, solo. Se sienta en el patio y mira el mar. No sé si recuerde algo». Entraron.
El patio daba a una pequeña playa rocosa. Allí, bajo una manta y con la mirada perdida en el horizonte, estaba un hombre delgado, con barba blanca y ojos hundidos. Carmen se acercó sin hablar. Tomás la siguió. El hombre giró la cabeza lentamente, y sus ojos se humedecieron al verla. «¿Mamá?», dijo con una voz casi extinguida. «¿Eres tú?». Carmen no respondió con palabras. Se arrodilló a su lado, le tomó el rostro con las dos manos y lo besó en la frente. Luego, con los ojos cerrados, murmuró: «Dios me dio el tiempo exacto para encontrarte». Tomás se mantuvo a unos pasos. No sentía rabia, ni miedo, ni siquiera desconcierto. Solo una extraña paz, como si su alma supiera que ese momento tenía que ocurrir. Andrés lo miró y, aunque no lo reconoció de inmediato, comprendió por los ojos. «¿Eres mi hijo?». Tomás asintió. «Soy Tomás, y vine contigo porque mi abuela dice que el perdón también sana». Aquel encuentro no fue fácil. Pasaron horas de silencio, de llanto, de palabras rotas. Pero al final, como el mar que va borrando las huellas en la arena, el tiempo comenzó a curar. Se quedaron unos días en la ciudad. Carmen cocinó para él. Tomás le habló de su infancia, de los días en la iglesia, de lo que había pasado con Marcelo. Andrés escuchaba con atención y a veces se echaba a llorar como un niño. Antes de regresar, Tomás le entregó su cruz de madera. «Llévala contigo», dijo. «Es mi escudo, pero ahora te toca a ti proteger algo». Andrés la aceptó con manos temblorosas. «Gracias, hijo. No merezco este regalo, pero lo llevaré como una promesa». Cuando volvieron al pueblo, fueron recibidos con abrazos. Carmen volvió a su banco en la iglesia. Tomás volvió a su escuela, pero todo era distinto. Había una semilla plantada en cada corazón que los rodeaba. Y aunque el mundo siguiera girando con su ruido y su prisa, allí, en ese rincón de Castilla, un niño valiente había cambiado para siempre el curso de muchas vidas. Si esta historia tocó tu corazón, coméntanos desde dónde nos ves. Comparte este video con alguien que necesite esperanza. Y suscríbete para seguir viendo historias que sanan el alma.